¿Cuál es tu película de dibujos animados favorita? Avatar. ¿Avatar? Ah, claro, la serie. No, pero tienes que decir una película de dibujos animados. Ya lo sé. Avatar, la de James Cameron. Vale, es broma. Porque Avatar en realidad no es una película de dibujos que sea mi favorita. Mi favorita en realidad es El libro de la selva. El libro de la selva de 1967 fue una adaptación de esa Disney. no, la de 2016. ¿Qué? Live action, dibujos animados, ¿qué estoy viendo? Nuestra sociedad actual está viviendo una confusión generalizada y cada vez más creciente resumida en yo pongo la tele y no sé qué es lo que tengo delante de mis ojos. ¿Es un actor? ¿Es un dibujo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es súper...? Volvamos. Pero hay algo aún peor. Creer que sí sabes lo que ves y no tener ni idea. Y puede parecer una tontería, pero yo incluso lo compararía con aquella leyenda negra de que los indios que vieron un espejo por primera vez creyeron que había otro ser humano allí encerrado cuando se vieron reflejados. O los niños que piensan que los actores pueden verlos a través de la televisión. Y si los ejemplos te parecen exagerados, lo único que quiero transmitirte es que estamos presenciando cómo la sociedad ha perdido la autocapacidad de descubrir su entorno y entender cómo funciona este. Desde la llegada de películas como esta al cine de animación, la puerta se abrió a una técnica conocida como 3D o CGI, Computer Graphic Image, es decir, imágenes generadas por computadora. ¿Qué es una imagen? ¿Hay que explicar esto? No, ¿verdad? Pues sí, me temo que en este caso sí. La foto de tu prima en Cuenca es una imagen, y si le tomas una foto a un perro cagando, eso también será una imagen. Pero si haces un dibujo en una libreta, ese dibujo también es una imagen. Una imagen no constituye una técnica determinada, y es que a veces es tan sencillo como irse al diccionario. Según la RAE, una imagen es la reproducción o representación de una figura real o imaginaria, por lo que esa representación puede hacerse de diversas formas, sea a través de una foto a un modelo real, un dibujo de un modelo real o un dibujo de algo que ni existe. Vale, quizá no era tan sencillo, ya que el campo es amplio como podéis ver. Pero volvamos a lo del CGI. ¿Crees que el CGI o 3D es solo una cosa del cine de animación? Bueno, como no sé si hay algún estudio que analice el porcentaje de 3D que pueda tener cada película de imagen real, vamos a hacerlo nosotros mismos de forma un poco rápida. Pongamos que en esta instantánea el 50% es el personaje y el otro 50% decorado. Ya tenemos el 50% de imagen real en este fotograma. ¿Y el fondo? Se ve claramente que es real, así que tenemos el otro 50%. Ah, un momento, ¿no lo es? Así que solo el 50% de esta imagen es real. ¿El resto es dibujos animados? Aquí tenemos a Mowgli junto a una loba. Como se trata de dos personajes, vamos a repartir el 50% entre ellos, es decir, Mowgli es un elemento de imagen real que representa el 25% de toda la imagen, y luego tenemos a la loba, que es un 25% de imagen generada por ordenador. Y como ya sabíamos, el fondo es otra imagen generada por ordenador. Así pues, el 75% de esta imagen concreta no es imagen real. Pero vamos a este plano ahora, el único elemento que se supone que es real, o sea, Mowgli. ¿Tampoco es real? Así que cuando decimos ¿has visto el libro de la selva? Y nos preguntan ¿cuál? ¿La de dibujos animados o la live action? La pregunta debería ser ¿cuál? ¿La de dibujos animados o la de dibujos animados? Porque las dos son de dibujos animados, ¿no? ¿O no? ¿Quizá no del todo? ¿Y por qué no? ¿Porque Mowgli a veces sí que es un humano de verdad? ¿Solo por eso? ¿O quizá notas alguna diferencia más entre los dibujos de una película y los dibujos de otra? Si sabes ver que hay alguna diferencia entre este dibujo y este otro dibujo, ya hay esperanza para ti. Ah, y por cierto, Avatar está bien, pero no es mi película favorita, ni mucho menos el libro de la selva. Pero bueno, no estábamos hablando de eso. Venga, vamos a hacer un test sobre vuestra respuesta emocional ante una imagen. ¿Qué es esto? ¡Una jirafa! Muy bien. ¿Y esto? Sí, también es una jirafa. ¿Pero es igual que la primera que hemos visto? Efectivamente, es un peluche de una jirafa. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Y esta? ¡Oh, un dibujo de una jirafa! ¿Y esta? Otro dibujo de una jirafa, pero... Un momento, volvamos a la otra. Si esta es un dibujo, ¿por qué es tan distinta de esta? Porque lleva gafas. No, porque esta no es un maldito dibujo. Una de las principales claves del error de llamarle dibujos animados a cualquier cosa radica en a qué público va dirigido. Y aunque puede que parezca que este punto va a desviarnos un poco de nuestro objetivo principal, creo que es muy necesario para adquirir un buen entendimiento del tema. Así que, dar cera, pulir cera. O sea, paciencia. Bien, partimos de la idea comúnmente establecida para la sociedad de que los dibujos animados son para niños. Más adelante quedará implícito porque esta idea es tan terriblemente errónea, a pesar de que no es el tema que queremos tratar en esta ocasión. Así pues, de momento nos quedamos con esa premisa. Dibujos animados igual a niños, imagen real o acción viva igual a adultos.
En principio es fácil asociar los distintos componentes de estos dos sectores y el porqué de sus audiencias. Imagen colorida. Si tuviéramos unas cataratas de 500 metros en cada ojo como para no distinguir si estamos viendo a Al Pacino o a Shin-Chan, una de las primeras causas que delatarían que se trata de Shin-Chan o de Dora la Exploradora sería una paleta de colores vivos, los mismos colores que atraen a un bebé para elegir su sonajero favorito. Por el contrario, si se trata de una serie o película con actores de carne y hueso, es decir, lo que llamaríamos imagen real, o como tanto se le está llamando ahora, live action, acción viva, nos encontraremos con una paleta de colores mucho menos saturada y luminosa, directamente colores, pues, de la vida real, ya que estamos viendo eso, a personas y entornos reales, supuestamente. Argumento. Obviamente no todo se queda en la imagen y su color, pues aquello que vemos, sea una película o una serie, debe contarnos una historia. Si se trata de dibujos animados, esta historia por lo general será sencilla. Propondrá algún tipo de conflicto fácil de seguir y con poca profundidad para que los niños no se despisten hasta que acabe el capítulo o la película y hayan sido capaces de seguir el argumento en todo su desarrollo. Así pues, Dora puede estar preocupada porque no sabe dónde está el puente que la llevará a su casa, pero los niños que la ven saben que su amigo el mapa la ayudará, y juntos podrán conseguirlo en una trepidante aventura. ¡Bien! Si por el contrario estamos viendo una película de imagen real sobre el Holocausto, salvo que simpatices con los nazis, probablemente el final te dejará un poco hundido cuando maten a los judíos en los campos de concentración. Pero eres adulto, puedes soportarlo. Ergo, películas y series de imagen real, argumento más profundo. Repasemos. Dibujos animados, imagen colorida, más argumento sencillo. Imagen real, imagen de color apagado, más argumento profundo. Bien, me temo que tendrías que tener un conocimiento demasiado básico del cine si crees que esta norma se cumple al 100% en todas las películas y series de imagen real y dibujos animados. Pero por si fuera necesario, vamos con unos ejemplos. Lazy Town, una niña humana, no el dibujo de una niña humana, no, insisto, una niña humana de imagen real, eso sí, con el pelo de un chicle, que vive en una ciudad de goma ultra colorida, rodeada de personajes también de goma, cuyo único entretenimiento en la vida es jugar y comer chuches. Ah, y alguna manzana que otra, claro, ya que el objetivo de la serie es promover la vida sana y el ejercicio desde el buen rollo. ¿Consideráis que estos son dibujos animados? Cumple con las características de los dibujos animados, así que deben serlo. Lo mismo sucedería con toda la saga de Power Ranger, donde sus personajes Homo sapiens interactúan con toda clase de objetos de colorido plástico. Hasta los cristales son plástico, y los enemigos son directamente muñecos. Y por muy coloridos que fueran los tres únicos humanos con piel de poro de Lazy Town, en esta serie no teníamos a ninguno, ni siquiera el muñeco de un personaje humano. Aquí solo tenemos muñecos, a secas. Si los muñecos son muy coloridos, esto también podría considerarse como dibujos animados, ¿no? Y hablando de muñecos, ¿qué son los Muppets? ¿Dibujos animados o imagen real? Vale, son marionetas, pero ¿marionetas de imagen real o marionetas dibujadas? Quizá parezca innecesario explicar a alguien que, cuando la cerdita Peggy cobra vida en pantalla a través de un muñeco de trapo, lo que estamos viendo es imagen real. Aunque no suponga ver a un humano en pantalla, entendemos que los materiales con los que está confeccionado el muñeco son reales. Su pelo es sintético y su vestido está hecho con tela de verdad. Ah, ¿y Pingu? ¿Os acordáis de Pingu? Tranquilos si no es así, hay más ejemplos. Wallace y Gromit, Chicken Run, Celebrity Deathmatch. Podría ser correcto decir que son muñecos, ya que realmente es lo que son, pero supongo que sería más pertinente ensalzar que el material con el que están hechos es plastilina. Su pelo no es sintético ni de peluca, es plastilina. Su ropa no es un tejido, es plastilina. Y no son dibujos animados porque no están dibujados. Y si sabemos distinguir un muñeco de plastilina de un muñeco de trapo o de un muñeco de plástico, ¿por qué no lo logramos con el 3D y el 2D? Recuerdo un día que le dije a una amiga, vamos a ver la peli esta de Atrapa la Bandera, que ha tenido bastante éxito. La cosa es que no conseguimos verla porque nos aburrimos, pero sí dio lugar a este debate. Y es que ella consideraba que lo que estábamos viendo eran dibujos animados. Y aunque le dije que aquello era 3D, me contestó, yo es que lo separo en estilos de películas, porque Atrapa a la Bandera es una película para niños y Avatar es una película, pues, de personas para... ¿Personas? ¿Para adultos? ¿Considerarías Avatar dibujos animados? Bueno, es que en Avatar salen personas, ¿vale? Los bichos azules de Avatar, ¿los consideras dibujos animados? No, porque el acabado es más realista que el de los dibujos de Atrapa la Bandera. Y al final, aunque parece mentira y que algo así pueda confundirnos, resulta que el objetivo de a quién va dirigido ese producto audiovisual es el que acaba liándonos de si estamos viendo dibujos animados o una película de imagen real. Gollum debería considerarse un dibujo animado, según la gente que sostiene que la animación 3D son dibujos animados. Recuerdo que hablé una vez de este mismo personaje con un hombre de unos 50 años. Le pregunté qué pensaba que era cuando lo veía en la pantalla. Y el hombre, que no estaba muy puesto en las últimas tecnologías, me dijo,
Te puedo decir la verdad, a mí me parece que estoy viendo a un señor maquillado. El 3D de Gollum es muy realista, claro que no sé qué humano podría tener unos ojos así de grandes, pero de hecho esa es la intención del equipo creativo de la película, que parezca que el personaje, por muy monstruoso que sea, está hecho de carne y piel como el resto de los actores reales que protagonizan la película. Así que si no te parece un pegote o incluso ni siquiera ves demasiada diferencia entre un ser humano de verdad y una criatura creada digitalmente, es que el trabajo está bastante bien hecho. Sin embargo, esa piel digital, que hasta simula tener poros, no es más que un filtro creado por otro programa. Entonces, ¿es correcto decir que esa textura y ese brillo han sido dibujados? Y aquí tendríamos que volver de nuevo a la RAE, porque parece que la gente no entiende muy bien qué significa la palabra dibujo. Arte de dibujar. Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja o pinta. Delineación o imagen dibujada. Y creo que en esta palabra es donde radica todo el significado. Delinear, trazar las líneas de una figura. Y aunque ya hemos explicado lo que es un dibujo, vamos a explicar lo que es dibujarlo. Dibujar es trazar en una superficie la imagen de algo. Puedes hacer un dibujo sobre un papel, sobre una piedra, sobre un árbol, todos son superficies. Llevemos eso a la vida moderna. ¿Y si lo hacemos en un ordenador? ¿Se puede? ¿Seguiría siendo un dibujo? Sí, puedes dibujar sobre la superficie de una tabla de dibujo y estarás haciendo un dibujo. Pero si te vas a un programa informático y a base de movimientos de muñeca con el ratón modelas una masa virtual, no estás exactamente dibujando algo. Dicho de otro modo, ¿un alfarero que hace tiestos está dibujando tiestos? ¿O un escultor está dibujando una escultura? Sin duda debe tener conocimientos de dibujo porque sabe muy bien de proporciones y de anatomía, pero eso no significa que esculpir una escultura sea dibujarla. Pues insisto, y por última vez, un dibujo es hacer el contorno de una figura. Igual estás pensando en una silueta. No, efectivamente estamos haciendo el contorno de una cara, el contorno de unos hombros, una nariz o unos labios en medio del rostro también están contorneados. Y a eso es a lo que llamamos dibujo. Bien, si esto fuera un curso ya habrías pasado el siguiente nivel. De hecho, ya hemos pasado al menos 2 niveles. Ahora que tienes claro lo que es un dibujo y que tienes claro los conceptos de un audiovisual para niños y un audiovisual para adultos, vamos a ver una serie de ejemplos totalmente contrastados de imagen real y animación. Aquí tenemos una ciudad en dibujos animados. Se ve bastante simple, bastante plana, bastante infantil. Esta ciudad de 3D, en cambio, parece prácticamente de verdad y es bastante alucinante. Pero aquí tenemos otra ciudad en 3D. Sin duda la gente diría que esta ciudad es de una obra de dibujos animados. Volvemos a lo mismo. Que sea un producto para niños pequeños no significa que esos sean dibujos animados. Porque ahora os voy a enseñar otra ciudad de dibujos animados. ¿Vale? No hay color. ¿Cuál os parece más realista? ¿La de 3D o esta que es plana? Volvamos a la primera de todas. Esta y esta última, acabados aparte, son dibujos. Por el contrario, esta ciudad 3D tan ramplona es exactamente la misma técnica que esta ciudad tan creíble de aquí. Ahora vamos con un ejemplo que a mí me parece alucinante. No he llegado a ver esta película, así que cuando vi por primera vez imágenes de Arnold Schwarzenegger pensé que venían de la primera película y que las habían integrado ahí de alguna manera. Lo que me extrañaba era esa alta definición, ya que aunque conservasen el máster original, la imagen de aquella época era un poco más borrosa. Y ver esa perfecta sincronía entre el Arnold Schwarzenegger joven y el Arnold Schwarzenegger actual era demasiado perfecto para tratarse de un montaje con la película antigua. Y estaba claro, ¿no? 3D. Es un 3D alucinante. Y sí, comprendo que cuando ves un acabado tan realista que parece un humano y luego ves a Garfield o al Inspector Gadget en un 3D tan básico, pues es fácil decir, estos son dibujos animados y esto es una película de imagen real. Pero es importante recordar que todos los personajes hechos en 3D, desde el Inspector Gadget hasta los bichos azules de Avatar, han sido creados desde la misma masa digital. El proceso de creación es el mismo, lo único que los diferencia, aparte de sus proporciones, es el acabado final que tengan. Y esto es como decir que una ilustración empieza por un boceto, pero lo que acabarás enseñándole a la gente será el dibujo final, limpio y coloreado. Textura en la madera.
cristal, hierba, efecto mojado. Todo ese renderizado final es el que distingue películas como Ratatouille de su copia para kiosco, ya que el ratón en ambas películas está hecho en 3D. En las propias películas de Pixar podemos ver un historial de esa evolución. Los gráficos de Toy Story 1 son claramente inferiores a los gráficos de Toy Story 4, lo mismo con Los Increíbles y Los Increíbles 2. Y es que ahora se busca el realismo, cosa extraña por otro lado, ya que estamos hablando de personajes cartunescos con proporciones desproporcionadas. Sin embargo, su pelo parece de verdad y su ropa parece estar hecha con auténtica tela, aunque luego tengan nariz de tobogán o empotrada en la cara o los ojos de un alien. Quieren tener las proporciones de un dibujo animado y a la vez el realismo de un ser humano. Y ese realismo lo da el renderizado. Imaginad que tenéis una esfera en 3D y le queréis decir al programa que le dé un aspecto de cristal. El modelado es simple, es una esfera de masa gris virtual, pero en el render o exportación de esa imagen es donde decidirás cambiar el gris por una textura rocosa o una bola de nube. Y para conseguir un aspecto aún más realista, puedes llevar ese modelado a otros programas que se dedican única y exclusivamente a renderizar. Pero no debéis olvidar que el modelado de base es el mismo para la serie en 3D de Garfield que para los bichos azules de Avatar. Tampoco es de extrañar que ahora que el 3D está tan enfocado al cine de imagen real, para abaratar costes en decorados o para crear criaturas imposibles, parte de ese realismo se haya utilizado también en animación dirigida para niños. Pero si bien las nuevas generaciones aceptan o comprenden ese realismo, incluso en algunos casos creyendo incultamente que el CGI es más bonito que la animación 2D, esta concepción no siempre fue así. Una vez que tienes modelado un personaje en 3D, puedes moverlo con un simple clic de ratón, mientras que si quieres hacer girar a un personaje dibujado a mano, tienes que dibujar fotograma a fotograma cada uno de los movimientos. Es por esto que la animación tradicional era carísima. De 10 a 25 dibujos por segundo es todo un desperdicio de arte que no da tiempo a contemplar. Y estudios como la Disney, que aparte de vender calidad también quieren vender a secas, pensaban en nuevos métodos de gastarse menos dinero y producir más. Y aquí llegó el 3D. Así que en realidad el 3D es un producto nacido de el ahorro, de ir a lo barato y a lo rápido. Y como decía, si ahora se entiende que un personaje animado sea hiperrealista aunque sea deforme, antes eso era un problema, ya que todo lo que no fuera dibujado a mano desentonaba como una mosca en la leche. Películas como Titán AE fueron duramente criticadas por tener unos invasivos decorados en 3D que no armonizaban nada con los personajes planos que tenían encima. Yo mismo recuerdo que viendo de niño algunas películas de animación con amigos, comentábamos cuando apareció un elemento en 3D como algo negativo. Lo veíamos como un intento por parte de los creadores de la película de colarnos algo que habían hecho de manera fácil y rápida. Y tanto es así que en películas como The Emperor's New Groove, perteneciendo ya al segundo milenio, es decir, mucho más reciente que las primeras películas de Disney, presumían de meter elementos en 3D que se camuflaban de una perfecta manera con los elementos en 2D. Y para ello utilizaban la técnica del cel shading. El cel shading es un filtro de renderización que hace que tu objeto en 3D normal y corriente tenga un aspecto con los contornos marcados y el color de relleno plano, lo cual recuerda a un dibujo. Pero esta técnica no era precisamente revolucionaria para aquella época, ya que La Sirenita de 1989 ya utilizaba esta técnica en varios elementos de su película. Sí, en La Sirenita había 3D. Fijémonos un poquito más de cerca. El modelado de este barco no tiene textura, tan solo color marrón, y utilizando la técnica del cel shading se marcan sus contornos. Pero una cosa que lo delata claramente es que las ventanas circulares no son completamente circulares, ya que el 3D de aquella época todavía estaba algo limitado para crear demasiados polígonos. Muchos años después, la animación 3D ha querido seguir emulando a la animación tradicional, y han llevado esto del cel shading en algo más que objetos, creando incluso personajes. Si llegamos a verlos quietos, puede incluso colar, aunque se sigue notando algo raro en ellos. El problema sobre todo es cuando se mueven. Su movimiento es completamente ortopédico. A fin de cuentas, un dibujo animado tiene sus imperfecciones porque se deforma mientras se mueve, ya que cada dibujo es artesanal y no se puede dibujar un cuerpo y una cara perfectamente en cada uno de todos los fotogramas de un movimiento, pero esa es parte de su encanto, pues el dibujo animado tiene un dinamismo que el 3D, al ser un modelo finalizado e indeformable, pierde. De hecho, en las primeras animaciones en 3D, crear una mueca en la cara suponía un grandísimo problema, ya que había que mover unos músculos virtuales que deformaban toda la cara creando muecas muy extrañas. Algo parecido al muñeco diabólico. Y aquí es donde se da un interesante fenómeno llamado el Valle Inquietante, que aquí mismo un servidor experimentó en carne propia. A pesar de que la primera obra en 3D que hemos visto en televisión era esta serie,
Sin duda muchos recordarán la llegada del 3D por la película Toy Story. A mí esta película me daba una sensación muy perturbadora. Aunque los personajes no parecieran humanos, ya que de hecho eran juguetes, precisamente además por la limitación de aquella época en el 3D, y ni siquiera los propios humanos parecían humanos, pues también parecían juguetes, esa piel de plástico, lo que quedaba claro es que esos cuerpos tenían sombra, existían de alguna manera, aunque esa manera fuera virtual. Así que era como ver a muñecos que se estaban moviendo solos, pero no como rezaba la película, sino creando una sensación fantasmal. Hoy en día, con tantísimos productos en 3D, hemos superado este valle. Simplemente nos hemos acostumbrado. Pero sigue pasando que si ves a un gato en 3D como Garfield, lo vas a ver tan aniñado e infantil que vas a entender que no es un gato de verdad, y te puede parecer hasta cuco. A mí no me lo parece, pero bueno. En cambio, un gato hiperrealista, pero que no es lo suficientemente realista como para confundirlo con un gato de verdad, te va a dar una sensación a medio camino en el que en vez de pensar «Uy, qué gato tan bien hecho», vas a pensar «Ese gato tiene algo raro» y te va a dar mal rollito. Aceptamos criaturas extrañas como los nombrados Gollum o los gatos azules de Avatar porque entendemos que no son humanos. Quizá por eso casos como el de Arnold Schwarzenegger o el del actor de Fast and the Furious son realmente aislados en toda la historia que llevamos de películas hechas en CGI, ya que el aspecto aún no está controlado del todo y evitan meter a humanos digitales. Así que en el 3D no todo ha sido un paraíso. Y aunque con esta técnica se pueden recrear mundos fantásticos y maravillosos en los que deleitarnos, a menudo también saturan al público, ya que los estudios de cine de Hollywood ahora mismo se reducen a cromas, esas pantallas verdes o azules que lo envuelven todo en los making-ofs. Y lo peor es que para disimularlo y que no se vea del todo irreal, se está teniendo una tendencia a oscurecer la fotografía de las películas. Y aunque la ceguera va en aumento, parece que nadie se queja, así que las productoras aprovechan para dejar de crear decorados o rodar en exteriores y recurren directamente a artistas del CGI. Así que cuando veas a una princesa Disney clásica reconvertida al 3D como en la nueva película de Ralph, no pienses «Uy, cómo ha mejorado porque su vestido ahora parece de verdad». Sí, su vestido parece de verdad, pero ha dejado de ser un dibujo. Y si simplemente piensas «¿Y para qué quiero que sea un dibujo si ahora parece que puedo peinarla?», pues contra eso no tengo nada que decir. Si fotografías unas montañas no va a haber nada más realista que eso. Sin embargo, y por alguna extraña razón, la gente sigue pintando cuadros de montañas. Hay gente que entiende que el dibujo y la pintura son un arte. Y por supuesto que el 3D también tiene muchísimo talento, hace cosas increíbles, pero no debería desbancar a la animación tradicional. La prueba de ello es que se siguen haciendo series con personajes en 2D. Sin embargo, la técnica también ha cambiado, ya que, como decíamos, crear de 10 a 25 fotogramas por segundo es realmente una matada, incluso aunque tengas dinero para pagarlo. Así que ahora se suelen hacer personajes con dibujo vectorial. ¿Qué significa vectorial? Los vectores son líneas y vértices digitales que se pueden modificar después de haber acabado un dibujo. Lo que permite que, si se quisiera animar un brazo con este tipo de líneas, bastaría con dibujarlo en una posición clave en el fotograma 1, por ejemplo hacia abajo, y que en el fotograma 5 se marcara otra posición clave con el brazo levantado. Y así los fotogramas intermedios se generarían solos, automáticamente. Esto también le ha restado mucho encanto al 2D de toda la vida, pero evidentemente es mucho más económico de hacer, sobre todo para las series de televisión. Así que concluyendo, podemos decir con toda propiedad que una película hecha en 3D es una película de animación, y que una película de dibujos animados es una película de animación, pero una película de 3D no es una película de dibujos animados. Del mismo modo que una película hecha con personajes en plastilina no son dibujos animados, pero sí son animación porque están rodados con la técnica de los 25 fotogramas por segundo. Al igual que las películas de Tim Burton, que tampoco son de plastilina, pero los muñecos son movidos fotograma a fotograma. Por lo que sí, eso también es animación. Los Muppets, Barrio Sésamo, eso no es animación, simplemente es un producto infantil. Y recordemos que los productos infantiles no son necesariamente de dibujos animados, pero más importante aún, no todos los dibujos animados son productos infantiles. Aquí en estos últimos ejemplos podéis ver unas películas de animación de uno de los continentes que ha tratado esta técnica de forma adulta, donde podemos fijarnos que los colores de la película son bastante oscuros y grisáceos, justo lo que comentábamos con las películas de imagen real, por lo que es gracioso ver esta imagen al lado de esta y darnos cuenta de que por una vez la imagen real es mucho más infantil que los dibujos animados. Pero si de colores grisáceos o colores vivos va la cosa, acordaos de Los Simpson o de Shin-Chan, que tampoco son series para niños a pesar de que también sea popular entre ellos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu película de dibujos animados favorita?